Bueno, ayer hemos tenido una charla sobre SQL Injection. Hace unos años también se ha puesto muy de moda empezar a atacar los Mongo, etcétera, etcétera, que estaban muy abandonados. Y bueno, ahora Alfonso Muñoz y Miguel Hernández nos van a hablar sobre vulnerabilidades en bases de datos de grafos, que tan de moda están últimamente. Yo personalmente ya he visto la charla en la Router, me ha encantado y me han dicho que hay un par de cosillas, así que bueno, estad muy atentos, ¿vale? Somos pocas cosas, así que a ver qué tal sale esto. Ya aquí con el micrófono con la pantoja. Bueno, voy a ver qué tal hacemos. Bueno, pues venimos a contar una investigación que hemos estado realizando estos últimos meses sobre seguridad en bases de datos de relación, ¿vale? Ahora vamos a contar un poco por qué hicimos esto y cuál es el objetivo, ¿vale? Somos, bueno, Miguel y yo soy Alfonso. Aquí vamos, si luego se publican las slides, pues tenéis información de cosas que hacemos, los de contacto, en mi caso Mike, de Twitter, correo, en el caso de Miguel, pues Miguel, su correo electrónico, bueno, muchas cosas que hacemos, pero no venimos a hablar de nosotros, así que vamos a empezar. Bien, ¿de qué va la charla? Vamos a hablar de seguridad en base de datos de grafos. Lo primero que os vamos a contar es por qué hemos estudiado la base de datos de grafos y luego vamos a profundizar en la seguridad de las dos bases de datos, digamos, de mayor impacto, las que se están utilizando más. La principal, que es en la que hemos dedicado más esfuerzo, que es Neo4j, ¿vale? Vamos a ver ataques, fuego de información, cómo hacer ransomware especial, cómo hacer ataques de denominación, es decir, diferentes tipos de ataques. Y luego, si nos da tiempo, pues espero que sí, comentaremos un poquito más de OrientDB, que es otra base de datos, digamos la segunda en importancia, aunque está bastante más lejos de Neo4j, ¿vale? Luego os daremos un enlace a una herramienta de pentesting que hemos publicado, por si queréis jugar con este tipo de base de datos. Y luego hablaremos de unas conclusiones y unas recomendaciones por si queréis usar este tipo de base de datos en vuestras empresas, organismos públicos y demás, ¿vale? Bueno, ¿por qué esta charla o por qué esta investigación? No sé cuál es el perfil de vosotros, pero si lleváis ya tiempo trabajando en este sector o os interesa la seguridad, a lo mejor llegaréis a una conclusión parecida a la que llegó César. Bueno, no sé si le conocéis. César es un profesional muy conocido en el sector de la seguridad informática. Y una de las conclusiones que comenta, la tenéis al final de la línea, es que cada vez dependemos más de la tecnología y cada vez parece que la tecnología es más insegura, ¿vale? No sé si tenéis esa percepción, pero cuando analizáis sobre todo nueva tecnología incipiente, como es este caso, el caso de las bases de datos de grafos, pues muchos errores del pasado se repiten. Entonces, un poco nuestra intención, especialmente cuando vimos que este tipo de bases de datos cada vez están teniendo más importancia en grandes empresas, por ejemplo, para temas de threat intelligence, detección de fraude, para correr información de múltiples formas diferentes, pues nos planteamos en analizar su seguridad precisamente siguiendo ese razonamiento. Es probable que la tecnología sea insegura, no queremos tener tecnología insegura en las organizaciones. Vale, esta frase que tenemos duda de quién la dijo, yo creo que es de Assange, pero no he encontrado la referencia porque creo que lo oí en la radio. Viene a decir, está muy relacionado con el hacktivismo y por qué últimamente parece que se hackean mucho las bases de datos, ¿no? Parece que hay un interés enorme en hackear bases de datos, ¿vale? Y esta frase la resume muy bien, ¿no? Si tenéis una mentalidad más hacktivista, ¿no? Pues vendría a decir algo como: todo gobierno tiranía está basado en la conspiración está basada en secreto, ataquemos a los secretos, ataquemos a las bases de datos, ¿no? Es precisamente en esta mentalidad más hacktivista porque bueno, no solo activistas, ¿no? Gente que quiera robar información, venderla, etcétera, porque está focalizándose mucho en bases de datos. Bien, pero no son solo las bases de datos. Si seguís un poco las tendencias que existen actualmente, todo lo relacionado con inteligencia artificial, con analytics, con machine learning y todo eso lo mezclamos con bases de datos que permitan almacenar grandes cantidades de información, pues nos dan un panorama bastante interesante. Sobre todo si os centráis, como nosotros últimamente le estamos dedicando bastante esfuerzo, a ver cómo poder engañar a algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Porque cada vez más estos algoritmos se están utilizando en medidas defensivas de seguridad. Con lo cual hay un montón de ataques en los cuales por debajo hay bases de datos, como por ejemplo las bases de datos de grafo, que relacionan información y hay muchas maneras de engañarlas. Si
Si luego tenéis en otro momento tiempo y tenéis curiosidad, pues hay enlaces de ver cómo poder engañar a reconocedores de imágenes, por ejemplo con input con unas gafas, o cómo poder hacer fake de vídeos en tiempo real, ¿vale? Esto es conocido, pero hay bastante literatura sobre esto. Dar al play porque creo... Claro, y todo esto está muy bien, pero además mezclar todo esto con la robótica y con los asistentes virtuales, ¿vale? Hay mucha gente que estamos preocupados en la evolución de este tipo de tecnología y en sus implicaciones en seguridad, ¿vale? Aquí os hemos puesto, los dos de arriba son unos vídeos bastante conocidos de Boston Dynamics, que es una empresa bastante famosa que se dedica a hacer este tipo de robots, que la verdad dan un poquito de miedo. Bueno, el de la izquierda es un vídeo tuneado, ahora sale un cyborg y mata al humano, ¿vale? Para que veáis un poco ahora sale ahí el cyborg y te mata, ¿no? Que es un poco el futuro de este tipo de tecnología si no tenemos cuidado. Si seguís las noticias, se está intentando regular mucho la robótica, porque es verdad que si esto lo unimos a la inteligencia artificial, las capacidades de análisis de grandes cantidades de información y las bases de datos, pues existe bastante. ¿Vale? Con este enfoque rápido, vamos al tema de la charla. Teniendo en cuenta que las bases de datos son importantes y necesitamos gestionar grandes cantidades de información y es interesante analizar sus relaciones porque pueden dar información extra, pues empezamos a analizar las dos bases de datos de mayor importancia. Una de ellas es Neo4j y Miguel pues va a empezar a comentar. De acuerdo, todo lo que habéis visto, Analytics y tal, necesita tener una tecnología por detrás para poder almacenar la información de manera diferente. Para poder relacionar diferentes fuentes de información se utiliza tipos de bases de datos de grafos y el mayor ejemplo es Neo4j. Neo4j almacena información de manera nativa en nodos y relaciones. Y una de las mayores características es que además te ofrece un portal visual para que tú puedas consultar, crear, insertar datos, que es lo que hemos ido evolucionando, le han dado mucha importancia al valor visual y implementa otros tipos de datos como pueden ser las etiquetas para poder buscar información más rápida, índices, está hecho en Java y es open source. Tenéis diferentes licencias, pero es open source, lo podéis ver, está en GitHub. Todas estas empresas lo usan, están potenciando mucho en diferentes conferencias que aparezca Neo4j, porque muchas empresas de redes sociales y tal lo ven como un punto a favor el poder usar esto como esto es interesante porque hay zonas para compartir tus casos de uso, de dónde puedo aplicar yo grafos y así poder expandir más el uso, sobre todo en transporte o redes sociales. Te lo puedes montar tú y subirlo aquí y dan premios de vez en cuando. Y esto es lo más importante de todo. ¿Cómo consultas una base de datos de grafos? Pues han diseñado, es el lenguaje Cypher, que lo han propuesto ellos y se basa en la técnica simple de consultar por patrones, donde para seleccionar un nodo usas paréntesis y para la relación corchetes. Y tú dentro puedes seleccionar además propiedades, etiquetas, por lo que las consultas son muy sencillas. Pues incluso tienen temas de encontrar el camino más corto, tienen todo ya implementado, lo que facilita mucho a los desarrolladores luego hacer la relación entre información entre nodos. Además lo han hecho un montón de proyectos de open source para que las demás empresas tiendan a usarlo en sus bases de datos. El problema es que si lo usan, casi siempre te vas a tirar a la que la ha diseñado, entonces hay un poco de problemas por ahí. Pero después de toda esta introducción, lo importante es su seguridad, ¿no? En la configuración que tiene. Empecé inicialmente como SQL, pero bueno, más o menos la versión estable es en 2013 a mitad y no tenía ni siquiera autenticación. Te podías conectar sin necesidad de credenciales y no tenía ni el apartado tan apenas visual, era una consola de administración, con lo que no está muy recomendado que se use. En finales, fueron 6 meses, se me olvidaba, en la primera versión, en la DEFCON 21 sacaron una POP para poder ejecutar código remoto en estas bases de datos, por lo que te hacías con el control de toda la base de datos. Por eso es muy poco recomendable usarlo. La siguiente release ya empezaron a meter el apartado visual, pusieron HTTPS, empezaron a hacer las cosas un poco mejor en el tema de seguridad y implementaron autenticación. Está basada en HTTP Basic, que si está dentro de una red local no está cifrado, es base 64, y la gestión de usuarios no existe. Tienes un usuario, que es Neo4j, y la password es Neo4j.
Lo único bueno que hacen es que la primera vez que entras te obligan a cambiarla, para que no exista un usuario por defecto. Eso es una buena política. Además añaden una sede remota, pero en las pruebas que hicimos no encontramos ninguna expuesta en internet, porque en ese caso no tienes autenticación. Finalmente, en la GraphConnect de mediados de 2016 en Londres presentaron la nueva release, la 3.0, donde ya el apartado visual era lo más bonito, lo hicieron mucho más visual, metieron características nuevas, diferentes maneras de importar información y eliminaron un endpoint que era el administrador del inicio y con eso puedes hacer algún jueguecito para poder saber si estás en una versión inferior o superior a la 3 y tener más información sin ni siquiera estar autenticado. Más información, pues hay alguna versión de Windows que no tenía HTTPS, no sabemos por qué, lo comentaron en el código, luego lo volvieron a comentar. Y hasta la versión 3.1, que es a finales, es más o menos hace un par de meses, es cuando han introducido gestión de usuarios, donde tú ya puedes, de manera visual, en el portal web, ya puedes crear, eliminar, mover usuarios. Pero hay un tema importante que es la de las licencias, donde tú con la licencia Community no puedes crear roles. Entonces todos los usuarios que crees van a ser administradores. Entonces si te basas a una Enterprise que es de pago, ya puedes empezar a tener más características de seguridad que no creemos que sea una buena política. La seguridad no tiene que estar unida al precio, si no la gente no la va a comprar y va a tener problemas de seguridad. Además de eso, la Enterprise tiene backups, alta disponibilidad, asistencia. Y lo más importante de todo es que Neo4j implementa autenticación por defecto. Cuando la instalas y la inicializas, necesitas introducir las credenciales y no se expone a internet. Solo la puedes entrar desde localhost. Tienes que decirle tú que se exponga a internet. ¿De acuerdo? Entonces, cuando empezamos la investigación dijimos, vamos a ver qué hay por internet. Y aparecía. Y encontramos unas 33.000 IPs posibles de Neo4j, pero esto es porque más scan y ZMA te escanea internet muy rápido, pero para servicios conocidos, del puerto 80, 443, y para servicios como Neo4j ya no está tan preparado y te daba muchos falsos positivos. Pero al ver 1300 lo primero que te viene es ¿qué? O sea, ¿qué está pasando? Si la exposición no debería estar no está por defecto. Lo que se puede pensar es que tú activas la autenticación y dices, bueno, me puedo conectar desde internet, yo tengo mis credenciales y puedo conectarme sin necesidad de más problemas. Pero como vemos, si la versión es antigua, tú sabes que el usuario es Neo4j porque no te deja cambiar, de manera sencilla. Entonces puedes intentar probar a ver si dentro de Neo4j la contraseña, qué tipos de contraseña pueden ser. La única condición que te ponen cuando creas una nueva es que tenga al menos un carácter, no tiene límite. Y hemos estado intentando trabajar en ver cómo se puede explotar esto, pero no, hace cosas raras, pues se trae la consulta, pero no llega a responder nada. Entonces estamos investigando, como esto está en curso, para ver si se puede explotar y saltarte la autenticación. Las versiones cambian de la 2 a la 3 la configuración del fichero, lo tenéis ahí normal, y la password es un ficherito, te guarda en un SAT 256 más un SOC, que no es lo mejor para cifrar, pero bueno, tendrías que tener acceso a la máquina física, o tendrías que tener acceso físico a la máquina para poder cambiar estos ficheros. Y el fingerprinting que he comentado, si no tienes autenticación, tú puedes saber si es versión 3 o inferior o superior, mirando si existe, depende de qué endpoints, para verlo. Pero ¿qué pasa? Lo primero que se te ocurre es, bueno, pues si yo sé que es Neo4j, voy a tirar fuerza bruta. Voy a decir, bueno, pues voy probando un diccionario y voy a ver cuántas passwords puedo sacar. Neo4j implementa un sistema de delay, que cada vez que detecta que la misma IP lo ha intentado 2 o más veces, te bloquea la IP. Y aquí es cuando surgen diferentes soluciones para abordar esta protección, que lo que puedes hacer es implementar una tarea de fuerza bruta que espere para que no te bloquee tu IP, pero es muy lento porque 5 segundos por cada intento son muchos. Puedes probar una lista de proxies para que tu IP cambie, la IP de origen te cambie y así no te saltas directamente del paso. ¿Y el otro caso? Sí, bueno, el otro caso nos dimos cuenta que había un error en el diseño del proceso de autenticación, de tal manera que tú te podías conectar a un endpoint en el cual, pues, si sabías la clave actual, podías poner la clave futura, digámoslo así, y no necesitabas recibir respuesta. Lo interesante de eso es que al no necesitar recibir respuesta, nosotros podíamos usar sistemas intermedios en los cuales no necesitáramos respuesta. Y eso facilita realizar ataques pues, desde un montón de dispositivos que podríamos, por
ejemplo IoT y otras historias que podríamos hackear porque no necesitamos que el dispositivo nos conteste, solo que emite una petición. De tal manera que como ponemos ahí, pues al final una IP dada iría probando una clave, ¿no? Si la clave es Pepe, pues ponme la clave Juan. ¿O qué pediría? Si la clave es Juanito, pues la clave es Juan. Pues lo he dicho antes, Juan, ¿no? Es decir, siempre la clave de destino es la misma, pero vas cambiando. Con lo cual, en algún momento, alguien acertará, yo no tengo por qué conectarme, yo lo que haré, pues no sé, una vez al día o cuando sea, me conectaré, pues puede ser a través de Tor, de un proxy o de lo que sea, probaré esa clave y si alguien ha acertado, pues ya está. Con lo cual, en la práctica, debido a ese problema, ese error de diseño, pues podemos hacerlo de esa manera y si no, pues usando el mecanismo tradicional de proxy para saltarlo. Una contramedida para evitar ese ataque pues sería que necesitaras primero autenticarte, recibir respuesta y luego realizar el cambio, porque así de esa manera el ataque 3 no funcionaría y tendrías que ir a un ataque tipo 2, ¿no? Que necesita respuesta. La diferencia entre proxy y este es que si tú realizas las peticiones y no obtienes respuesta y la cambias, no sabes qué password era la inicial, entonces no puedes volver a ponérsela, en otro caso sí. Pero en este el único problema es que tú mandas las peticiones, cuando se cambia, pero tú no sabes cuál es cambiar. ¿Vale? Pero son diferentes maneras de saltarte la protección que te... De hecho, luego veremos un ejemplo... Bueno, perdón. Sí, el ejemplo, lo vas a no arrancar la terminal. Es básicamente donde en la pantalla de arriba está autenticándose y poniendo la password y nuestra herramienta que hemos diseñado lo que hace es mandar la petición por una lista de proxy, no arranca. Sí, aquí tenéis un ejemplo sencillo, no hemos puesto una clave fácil, lógicamente, para que se vea, pero no tiene misterio, ¿no? Ejecutas la herramienta, le metes un diccionario de palabras y te hace fuerza bruta, ¿no? Sí, lo malo es que no se ve No se ve. Bueno, si no, luego en este ejemplo usábamos, eran 5 proxies, ¿no? ¿O 4? 5 proxies y un diccionario de 10 passwords. La idea es que con un proxy puedes usar 2 veces la petición cada 5 segundos, porque no te bloquea antes. Entonces puedes amplificar un poco y no necesitas una lista interminable de proxies para ir probando passwords. De hecho, lo hace mal, es decir, la base de datos no tiene memoria, con lo cual puedes utilizar la IP las veces que quieres. Y en la práctica, pues con 5 proxies podrías estar haciendo fuerza bruta, pues como si no existiera media de segundo. No lo entiendo, pero bueno. ¿Qué es lo más increíble de todo esto? Lo que la gente nunca deja de sorprendernos. En que, como hemos visto inicialmente, la autenticación está habilitada y no está expuesta a Internet. Pues hemos encontrado 298 casos donde la base de datos está abierta y está expuesta a Internet. No necesitas ni siquiera saber las credenciales. Y como hemos dicho, si tú tienes las credenciales tienes acceso total a la base de datos porque no hay permisos. Eres administrador. En algunos casos, en 18 casos, la password era la de por defecto. Y como la restricción, se me olvidó contar antes, además de que sea un carácter, si es name4j la password no te deja, porque es la inicial. Y es la que tienes que cambiar por obligación, que es un buen método. Pero si te deja entrar es que está vacía. Entonces hemos encontrado otras 18 vacías. Bueno, aquí la gracia de todo esto diré, bueno, 218, pues al final uno en su casa se la ha montado, ¿no? Pues podría haber 218, 5.000. Claro, este es el problema, que no es gente que se la monta en su casa, ¿vale? Ahora veremos algún ejemplo ahí. Bueno, no podemos dar muchos datos, ¿vale? Ahora después os lo comento, pero hay casos bastante sensibles, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tendríamos que reflexionar sobre el hecho de usar tecnología cool. Estas bases de datos empezaron en 2013, han ido evolucionando de diferente manera y sobre todo ha sido en 2016 cuando han repuntado, digamos. Sí, 2016 es cuando ha explotado y ya han metido mucho dinero y... Entonces, claro, imaginaos un administrador del sistema y dirá, joder, ¿qué coñazo? Voy a ponerla para que pueda acceder desde el remoto de mi casa y si no tengo autenticación mejor, ¿no? Que es más cómodo. Con lo cual, en la práctica pues, han tenido que deshabilitar cosas que la seguridad venía por él. ¿Vale? Antes de ver ejemplos, un dato importante que haciendo estadísticas con las bases de datos que nos encontramos, autenticadas o no, se podía ver que existe una relación de 5 a 1 entre la licencia Community y Enterprise. ¿Qué quiere decir eso? Si os acordáis lo que os ha dicho Miguel, la licencia Enterprise es la que implementa ciertas medidas de seguridad interesantes, como pueden ser la asistencia de logs, como puede ser monitorizar las queries. Luego cuando veamos ataques de denegación de servicio veremos cómo eso podría ser interesante. Pues esa seguridad está en las Enterprise, que son muy caras. Y muy caras eran como 40.000 por nodo. 40.000 euros por nodo, es decir, muy caras. ¿Qué pasa? Que la gente usa la community. ¿Y quién es la gente? Empresas, ¿no?
empresas, luego veremos algún ejemplo, empresas que deberían estar pagando, no están pagando. Con lo cual, bueno, ahí si Neo quiere sacar dinero por ahí, puede rascar. Vale, disclaimer. En esta fase llevamos más o menos un año, ¿no? Desde ahora. Sí. Pues hemos estado barriendo durante meses muchas bases de datos. Bases de datos que aparecían, desaparecían, y hemos encontrado pues bastante información sensible. Mucha de ella la reportamos al grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil, porque ahí había un poco de todo. Pues había información, sin daros detalles, ¿vale? Pero no podemos, de organismos públicos, de grandes empresas, datos personales, claves de acceso a sistemas, configuración entera de organizaciones, información de analytics, de diferentes investigaciones, datos de genómica, datos lo que se os ocurra, está valorado. Y más. Bueno, dicho lo cual, os vamos a enseñar algún ejemplo. La mayoría están de manera anonimizada, aunque luego pondremos algún ejemplo de alguna empresa en concreta porque se reportó y está cerrado ya, para que veáis un poco la gravedad. Lógicamente lo que os vamos a mostrar no son los casos más sensibles, pero bueno, son simpáticos y creo que os podéis hacer una idea. Vale, aquí están relativamente anonimizados para que no sepáis la IP y demás, aunque hay datos. Aquí he puesto, creo que hay 20 ejemplos, ¿no? Voy tirando y así. Bueno, cuentan, o sea, hay Podéis mucha. ver. Además, la información hay que saber consultarla. Si lo pedimos a un compañero que está en otro país para que no haya ningún problema. 22. Y fue mirando a ver qué información había. Y como veis es muy bonito, pero es que además tiene mucho valor. ¿Qué pasa? Claro, imaginaos este caso, no son bases de datos que puedes hacer directamente desde una URL sin autenticación, ¿no? Usáis un navegador de Tor, por ejemplo, y se está conectando un tío desde Finlandia, ¿no? Con lo cual no tiene misterio, pone cualquier base de datos y ya está, y fin de juego, ¿vale? Claro, estos son datos anonimizados, vale. Algún ejemplillo más, ¿vale? Aquí vamos a poner nombre y apellido porque, bueno, no es tan crítico. Bueno, algunos sí, pero bueno, ya no nos han denunciado en momento, así que bien. Bueno, pues por ejemplo, esta era una empresa que se dedicaba a gestión de temas de películas. ¿Qué era lo grave de estos casos que vamos a ver ahora? Cuando tú tenías acceso a una base de datos, lógicamente lo que hacíamos era compruebamos en el puerto 80 si existía algo, porque de esa manera ya teníamos el portal web y la base de datos. Con lo cual, pues podíamos hacer muchas cosas. Atribuir la base de datos a una empresa concreta, o si hubiéramos querido hacer maldades en la página web, ¿vale? Que no fue el caso. Pero bueno, aquí tenéis el caso de una página web de gestión de películas. Esta era súper cachonda, ¿no? Porque era una empresa especializada en temas de analytics que dejaba su base de datos ahí abierta para que supiéramos muchas cosas, no vamos a decir el qué, pero muchas cosas de esa empresa. Esta me encanta, que era una red social de streaming de la Biblia, por si queréis saber más de Jesucristo y estas cosas, pues tenéis ahí la base de datos y con los versículos y estas cosas que estudia esta gente. Luego, bueno, redes sociales había unas cuantas, ¿vale? Esta, por ejemplo, era de la típica aplicación de esta para ligar y hacer contactos, con los que te ibas a la base de datos y ya tenías los contactos, ¿no? No tenías que ligar, era más fácil, ¿no? Tenías acceso a todos los datos. Bueno, y hay muchos más ejemplos, ¿vale? Hemos quitado porque hay algunos sensibles, pues, organismos públicos, banca, y bueno, eso no los reservamos. Y bueno, ¿y ahora qué? Porque está abierta la base de datos y solo hemos consultado, solo hemos visto qué hay dentro. Pero ¿qué más cosas se pueden hacer? Pues todo lo que se os ocurra y lo que se os ha ocurrido a nosotros, por lo menos, es todo esto, ¿vale? Primero pensamos en por qué estaría deshabilitada la autenticación. Y es que hay algunos conectores que usan para conectar el frontal con el back, que sería la base de datos, que te lo aconsejan. Dicen, oye, porfa, quítala, que no he implementado ningún tipo de autenticación, así que no la dejes, no la pongas, que si no... Y creemos que muchas de ellas es por esto. Pero bueno, quitando ese tema aparte, puedes, igual que con SQL, bajarte la base de datos entera, borrarla, editar información. Imaginaros que tienes un comercio, no voy a decir que esto es real, pero tú imagínate que tienes un comercio y tiene el precio metido en la base de datos de un producto. Tú se lo puedes cambiar y comprar. No voy a decir que eso se puede, pero imaginaroslo, ¿vale? Un amigo, ¿no? Tema de cover channeling, almacenar información oculta allí para que otro la pueda leer, como está abierta. Tema de anonimicidad. Claro, pensad que, bueno, aquí os hemos puesto unos ejemplos de cómo se harían queries, que a lo mejor harías con otros lenguajes, como
si hacéis un SQL injection o similar, pues cómo se haría con el lenguaje específico de esta base de datos. Y os hemos puesto un par de puntos para que penséis que realmente a día de hoy la información es importante, pero los sistemas se pueden usar para muchas otras cosas. Es decir, a lo mejor una base de datos, lo interesante no es el contenido de la base de datos, sino que puede usar su motor para otras cosas. Lo que os decía Miguel, por ejemplo, hacer canales encubiertos, para yo comunicarme a través de esa empresa con terceros, para almacenar material ilegal de alguna manera, yo que sé, porno o lo que nos apetezca, para hacer conexiones anónimas, luego veremos alguna prueba más. Y sobre todo, que lo que luego veremos alguna demo más interesante, pues para hacer ataques de denegación. Imaginaros los casos que veíamos de una base de datos y una web, pues si yo puedo hacer denegación de servicio a la base de datos, a lo mejor puedo tirar el servidor web, ¿no? Como de hecho se puede, ¿no? O temas de ransomware y pedir pasta, como luego veremos alguna vez. Y para el tema de anonimidad hay un tema chulo, que es que aunque no estés autenticado, en los dos casos tú puedes hacer peticiones a la API REST que tiene. Y está hecha para que preguntes dentro de la base de datos, pero si tú pones una URL generas tráfico hacia allí. Con lo que tú podrías usar esto para expandir más un ataque y generar tráfico hacia un lugar. ¿De acuerdo? El tráfico es con options, pero sigue siendo tráfico. Hay que ver qué se puede hacer con esto, pero no te deja hacerlo sin estar autenticado, que ya es un problema un poco extraño. Pensar ahora, los que no estéis más metidos en este mundo, que está muy de moda hacer ataques de denegación utilizando servicios de terceros, ¿no? Normalmente servicios que no requieren autenticación. Pues esta base de datos, aunque esté configurada la autenticación, te permite inyectar consultas para preguntar a terceros. Con lo cual, este es un caso muy sencillote, ¿no? Porque no lo puedes scriptear, digamos, no puedes hacer bucles, pero bueno, estás enviando tráfico a otros sitios. Si tuvieras la capacidad de tener muchos, pues bueno, al final es más ruido que lo que es. Más cosas. Hay un tema que es el tiempo de espera cuando haces una pregunta. El tema. Por defecto lo tiene a 0 para que tarde lo que tarde te dé respuesta. Entonces tú te puedes aprovechar de eso para hacer peticiones que generen gran cantidad de un consumo muy grande hasta que tiras la base de datos. El problema es que cómo gestionas esto, porque si quitas el 0 y pones un valor que tú creas, te puedes hacer denegación a ti mismo, porque tú no sabes cuánto te va a costar hacer una consulta en concreto. Entonces te aprovechas de eso y lo que hacemos es o generar millones de nodos de una atacada, los guardas en RAM, tiras la RAM y se cae todo el servicio de Neo. Incluso puedes llegar a tirar el servidor entero, la máquina. Creo que es ahora el vídeo, quiero funcionar. Me costó muchísimo grabar porque lo hacía en local, porque no quería mutear a nadie, y se me caía hasta la máquina virtual. Me costó un montón grabar esto, pero la idea es, yo genero una petición donde voy a cargar, ahí empieza a salir, ¿vale? Y lo primero que hago es generar todos los índices posibles, porque al generar índices la información crece exponencialmente. No necesitas cargar muchos datos para que el disco se llene. La siguiente es que te permites cargar información de fuentes externas, por lo que tú puedes coger un CSV de fuera y decir que te le importe la base de datos. Encontré uno bastante grande y dije, pues importame esto. Y el último es el que hemos visto antes de la RAM, de decir, ahora créame millones de nodos en una sola vez. Con lo que tiras la máquina tanto en disco como en RAM. Lo chulo es que no tienes que esperar respuesta, tú mandas la petición y el propio motor de búsqueda empieza a trabajar. Entonces tú no necesitas estar esperando y que este ataque dure mucho. Tú podrías empezar a lanzar esto a todas las que vayas pillando y vas tirando todas las bases de datos. Simplemente esperando 10-15 segundos en que el motor empiece a funcionar. Y este es el ejemplo. El código está en GitHub, está metido en la herramienta, lo podéis ver, que no es complejo, es entender bien el lenguaje Cypher y ver cómo puedes explotarlo, la configuración que tiene. Cosas chulas. Vale, temas de ransom. Supongo que todos más o menos saben lo que es el ransom. Básicamente, aprovecharse de capacidades de cifrado para cifrar la información de terceros y pedir un rescate, pues típicamente por las claves, ¿no? Para descifrarlo y recuperar tu información. Todo el tema de ransom, últimamente, sobre todo el último año, ha estado muy de moda y muy vinculado a las bases de datos. Si de alguna manera puedes acceder a bases de datos, bien sea porque no tienen autenticación, la autenticación es por defecto o la puedes romper, pues podrías acceder a la base de datos, cifrarla y pedir un rescate por el descifrar, ¿vale? Ejemplos clásicos, pues últimamente sobre todo han sido bases de datos de Mongo, aunque ya el ransomware empieza a haber para todo tipo de cosas que estén abiertas a internet. Por ejemplo, en temas de hoteles, para abrir puertas, pues si puedes acceder al software específico que controla las puertas, pues lo cifras y deja de funcionar, con lo cual obligas a la gente a que pague y que pague rápido. Bueno, aquí tenéis
el típico esquema de variantes de ransomware que ha habido en los últimos años, en plan de un mapa de Tokio, si no recuerdo mal. Pero bueno, aparte de todo esto, quisimos hacer algunas pruebas adicionales para ver si estas nuevas tecnologías, que son así tan fashion, permitirían nuevos tipos de ataque basados en ransomware. ¿Vale? Ahí arriba tenéis pues lo básico, ¿vale? Lo que se puede hacer en cualquier lado. Si yo tengo acceso a una base de datos, pues me la puedo descargar, la puedo cifrar, la subo y ya está, ¿vale? Eso no tiene misterio, eso se puede hacer. El único inconveniente de hacerlo así es que si la base de datos es pesada, por ejemplo, había alguna que nos encontramos de 50 gigas, pues claro, eso es costoso, ¿no? Te la tienes que descargar en local, con lo cual tu exposición, pues aunque lo hagas a través de sistemas intermedios, pues estás más expuesto a que te detecten. Sí, se puede hacer, pero digamos es más costoso. Le estuvimos dando una vuelta para ver si esta nueva base de datos y el lenguaje que se utiliza permitiría nuevos tipos de ransomware. Nos dimos cuenta que existen una serie de funciones, por ejemplo la función replace, que básicamente lo que te permitía era sustituir cosas por cosas, ¿vale? Simplificando el mundo. La ventaja que tiene eso es que esa operación la hace el servidor, no la hace el cliente. Con lo cual yo le podría decir, por ejemplo, reemplázame, yo no sé, la A con una B. Y ese cálculo lo hace el servidor. Teniendo esa idea en mente y jugando con una cosa que sería largo de explicar para hacerlo bien, pero bueno, que es cifrados por homófonos, pues se puede jugar con esas características para hacer un cifrado remoto. Es decir, yo te voy a decir que cifres la base de datos, tú la vas a cifrar y ya está. Con lo cual yo simplemente haría poquitas peticiones y la propia base de datos, simplificándolo mucho, se cifraría a sí mismo. Además de eso, si pensáis en una característica adicional que tiene este tipo de base de datos, realmente gran parte de la información útil de una base de datos de grafos son los enlaces, ¿no? Cómo se relacionan los nodos. Con lo cual, si yo te puedo atacar y te elimino esas relaciones, pues de alguna manera la base de datos pierde bastante valor, ¿no? Con lo cual, si no la puedes recuperar en un ataque similar, pues estarían haciendo la puñeta. Con lo cual, si mezclamos los dos ataques, eso que yo sustituyo el valor de las cosas por cosas y te quito los enlaces, en la práctica estamos haciendo un ransom, ¿vale? Ahora vamos a ver un vídeo de cómo se haría. El código no lo hemos liberado y no sé si lo vamos a liberar, luego os diré por qué. Pero es verdad que cuando presentamos esto hace un par de días había muchas bases de datos abiertas, ahora se han cerrado bastante. No sé si derivado de nuestra charla o de qué, pero se han cerrado bastantes, con lo cual a lo mejor si lo publicamos en un plazo razonable. No lo sé. Lo interesante de todo esto, ahora con el vídeo, con la demo que os va a enseñar Miguel, es que más o menos cuando hicimos las pruebas en internet había unas 400 bases de datos abiertas, ¿no? Más o menos. 300 y pico. 300 y pico. Y usando este procedimiento calculamos que podríamos haber tardado como unos 5 o 10 minutos. 5 o 10 minutos en cifrar todas las bases de datos de internet, ¿vale? Es decir, 400. ¿Por qué? Porque haces unas pocas peticiones y el cálculo pesado lo hace el servidor. Con lo cual, si hubiéramos sido chungos, pues nos hubiéramos ido a las Bahamas y a comer dinerito por ¿vale? Aquí tenéis el ejemplo donde inicialmente este es Neo4j, el browser actual es la versión 3.1.1, es la más nueva que hay. Y estos son los datos que puedes tener en la base de datos, ¿de acuerdo? Y están unidos, linkados. Lo que hacemos es mandar el ransom, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer es mandar una petición de cifrado para cada una de las relaciones y se va a bajar el mapeo de cada nodo con cada nodo, la relación que tiene, y las va a borrar todas con una única consulta. En total creo que son 8 consultas para dejar la base de datos así, pero que no necesitas esperar, tú puedes mandarlas, olvidarte y que solo el servidor se encargue de cifrarla, borrar todo y dejarla totalmente inservible, porque la gracia de los grafos es las relaciones entre entidades y con esto te lo cargas. Ya no sirve de nada esta información y es raro porque muchas de estas empresas usan esto de manera dinámica, van cargando datos en el tiempo y como no tengas el estado inicial le acabas de fastidiar toda la evolución de los datos, toda la analytics que pueda tener. Pensar que luego, bueno, la herramienta cuando las comentemos al final, las queries se pueden tunelar por Tor, con lo cual básicamente tú lanzarías un hilo por Tor, enviarías 8 peticiones y vas conmutando en IP, con lo cual en lo que os decíamos, de 5 a 10 minutos podríamos haber cifrado 400 bases de datos. Ahí tenéis las consultas, que esas sería lo que es más costoso, que es volver a crear las relaciones, pero a ti te da lo mismo, ya te han pagado, tú le dices, oye, tienes que hacer esto y ya tardarás el tiempo que tardes. Pero la gracia está que el cifrar no necesitas tantas consultas, es una consulta para borrar todo y otra para tener un mapeo.
Entonces, ¿ves? La información vuelve a estar como estaba anteriormente, no está del todo hecho para producción, para ponerse a infectar, porque no queríamos hacer malware y distribuirlo. Pero la prueba de concepto es válida porque, como se ve, te cargas la base de datos y vuelves a tenerla. Y lo que ha dicho Alfonso es veremos si lo publicamos o no, si en el tiempo vemos que ya no están tan expuestas, pues es otra manera de explotar el lenguaje de consulta para hacer este tipo de cosas. Un hecho interesante, y pasa igual con Ransom, si habéis tenido experiencia con ello, es muchas de estas bases de datos son community, como os decíamos antes, las community no tienen sistemas de log, con lo cual ni siquiera se registran las peticiones, las consultas, con lo cual es más fácil todavía pasar desapercibido porque no hay registro de ningún tipo. Bueno, aparte que el sistema de log que utilizan es un poco deficiente, se puede machacar, con lo cual podría correr el ataque, etc. Pero bueno, te lo ponen más fácil la gente, con lo cual no haría falta eso. Y esto es todo mío, ¿vale? Seguiremos investigando y ya veremos hasta dónde llegamos, pero hasta ahora es bastante para jugar. La otra que es importante, que es la segunda en orden de exposición o de uso, es OrientDB. OrientDB no está basada en grafo de manera nativa, es más una gestión de documentos que luego visualizas en modo grafo, pero lo que más esto es que tiene el entorno visual igual, luego tiene tablas, pero compite mucho con Neo. En la propia Orient dice, oye, somos mejor que Neo, somos mejor que Neo. Neo no nombra a nadie, pero Orient sí que busca hacerse famoso a partir de la otra. También lo usan un montón de empresas, pero hay cosas que no tienen mucho sentido. Ahora vamos a contar. Tiene diferentes CVEs, pero son más de click hacking y de frames que se pueden poner. No son tan como una ejecución de código arbitrario, que es bastante más problemático. Y lo que hemos hecho ha sido bajar la última versión, la que vas en el navegador y trabajas, que creo que es la 2.2.16 o 2.2.17. ¿Cómo funciona? En este caso OrientDB es un servidor de bases de datos, por lo que en Neo4j por un servidor tenías una base de datos. En nuestro caso era una base de datos para un servidor para n bases de datos. Al iniciarla, lo que te pide es un password para root, que es el usuario que tiene acceso totalmente a todo el servicio, a todas las bases de datos que existan. Este usuario, si no pones tú la password, te genera una aleatoria. Pues está bien. O sea, mientras no pongas tú un usuario una password muy mala, pues mejor déjale que la ponga en la aleatoria, que es bastante más complicado. Y usa un buen algoritmo de hashing, pero la cosa es que puedes autenticarte contra root sin necesidad de ninguna capa intermedia. O sea, tú puedes tirar contra root y no implementa ningún sistema de anti-brute force como en Neo. Tú puedes tirar y si descubres el usuario y contraseña de root, bueno, usuario root no lo puedes mover, podrías acceder a todas las bases de datos que tenga el servidor, además de información de dentro de la base de datos. Otra cosa chula es que está en el puerto 2480 y te crea automáticamente una base de datos, que es Grateful Death Concept, que lo tendrías que cambiar tú de la configuración para que esto no ocurra. Al igual que los 3 usuarios que tiene por defecto, en vez de uno, como muchas bases de datos, este tiene 3. Y si no lo cambias tú de la configuración, en cada una que crees te los va a poner. Por lo que tú, si quieres usar esto en producción, te tienes que acordar de que cuando crees una base de datos, eliminas estos 3 usuarios, porque si no vas a poder acceder gratis. ¿De acuerdo? Otro tema es el tema del listar. Sí, no tenemos mucho tiempo, ¿Sí? No sé si nos deja. ¿Cuánto tiempo queda? Poquito. ¿Cuánto? Sí, gracias. Correcto. Uno de los problemas fundamentales de esta base de datos, más allá de la técnica, es que la documentación es malísima, es muy mala, y parte de lo que ponen es mentira, por lo que ahora después os diré. Con lo cual, pues eso hace probablemente que muchas bases de datos que están expuestas, y ahora veremos, están expuestas porque a lo mejor la gente se fió de lo que decía la documentación, sabes que no lo pegó y es adecuado probar las cosas antes de fiarse de la gente, ¿vale? Básicamente esta base de datos tiene 2 licencias, igual que Neo, pero a diferencia de Neo pensamos que la aproximación de seguridad es mejor porque la seguridad es la misma, pagues o no pagues dinero. La diferencia pagando dinero, digamos, es que tienes sistemas más escalables, soporte 24 horas, etc. ¿Vale? Te dan un valor añadido, pero no es el de la seguridad. Con lo cual, en principio, podría ser mejor. En la práctica no, en la práctica la seguridad es peor que la de Neo 4J. ¿Por qué es peor? Pues bueno, aparte de lo que os decía Miguel, porque es fácil realizar ataques de diccionario, fuerza bruta, intentar revelar usuarios, los diferentes perfiles de configuración por defecto que no se evidenten los que tienes que borrar porque la documentación no viene bien definido. Hay toda una serie de ataques que, por ejemplo, el que os pongo abajo, que permiten listar las bases de datos sin autenticarte, es decir, simplemente te conectas a esa URL y listas las bases de datos. En teoría en la documentación pone que eso requiere autenticación, pero es mentira. Pues la podéis bajar y os conectáis directamente y veis
las bases de datos y viendo las bases de datos pues ya sabríais más fácilmente a qué usuario atacar, ¿no? Os daría pista. Y luego además en esas peticiones te dice la versión de la base de datos, con lo cual si hay fallos determinados para la versión pues lo podrías explotar. Lo más gracioso de todo esto es que en la documentación de OrientDB te dice que no hay que exponer la base de datos a Internet y por defecto la base de datos está expuesta a Internet. Con lo cual dices, ¿qué cojones me estás contando? Es decir, en la documentación me dices una cosa, pero luego en la práctica haces otra. Y quizás es por ese motivo por el cual hemos encontrado bases de datos abiertas y de sitios, pues digamos, respetables, por decirlo de algún modo. En la consulta, igual que hicimos con Neo4j, pues bueno, estuvimos analizando un poco en Internet a ver qué exposición había de servicios autenticados y sin autenticar. Detectamos 214 servidores y de ahí, como podemos listar las bases de datos, pues sabemos cuántas bases de datos hay en total, ¿vale? Que serían 553. Versiones hay para aburrir, ¿vale? Esta empresa gestiona las versiones de una manera súper extraña y hay como 150.000 versiones diferentes y no nos queda muy claro. No hay una versión predominante, porque como cada 15 días sacan una versión nueva, pues ahí tenéis el resultado. Vale, si nos centramos por ejemplo en base de datos autenticada, por lo que os hemos dicho, ¿no? Podemos hacer ataques de fuerza bruta, por claves por defecto más o menos pues teníamos acceso a 187 bases de datos y que tuvieran la base de datos esa extraña que en la documentación no te indica muy bien si eliminarla o no, pues en el 50% casi de los servidores está. Con lo cual podríamos, usando esa base de datos, realizar otro tipo de ataques, ¿no? Como decíamos antes, pues a lo mejor intentar tirar la base de datos insertando consultas, temas de anonimato, temas de almacenamiento de información ilegal, etc. Bueno, a diferencia de Neo, y esto ya lo hacemos porque nos hemos cansado un poco, nos hemos tirado casi un año reportando. En el caso de Neo ha funcionado bien. En el caso de Orient no nos han hecho mucho caso. Entonces, pues bueno, ya ha llegado el caso que... ¿Jugáis vosotros? Sí, es decir, más no podemos hacer, ¿no? La única manera es hacerlo público y probablemente cuando a la gente le caiga desde el cielo, pues lo mismo las corrige, ¿vale? Aquí, por ejemplo, muchas de las que vais a ver ahora siguen abiertas. O sea, yo ya llevo meses intentando que las cierren y no nos hacen caso, ni a mí ni por otros canales que lo hemos intentado, así que bueno, ellos verán. Aquí tenéis, por ejemplo, del gobierno australiano, tenéis acceso ahí a base de datos y podéis ver temas de... Esta de genómica, ¿no? Y la salud. Esta es chula porque te dice como ves en el listado de las de las bases de datos, te da los entornos, te da el entorno de test, el de producción y el de pre. Pues si tú quieres atacar una de las tres, pues hombre, vea por la de producción que será la que más datos tenga. Con lo cual, daros cuenta que, o sea, ya no es saber de base de datos, de poder lanzar un Nmap, ¿no? Mirar qué puertos tienes abiertos en la máquina y pregúntate por qué en tu máquina hay abierto un 2480. En este caso la empresa ha cerrado, ¿vale? No, está abierto, pero la han dejado ahí para que... Bueno, ahora voy a ir rápido, ¿vale? Porque estos casos siguen abiertos. Bueno, hay páginas web de héroes, empresas que se dedican a la tecnología IT, aplicaciones de gestión, temas de urbanos, aplicaciones, redes móviles de, yo qué sé, esto eran sistemas de alarma para casas. Aquí esta base de datos tenía 5.000 usuarios completos. Bueno, es, porque sigue abierta, con pues de todo, números de teléfono, DNI. Si hicierais temas de phishing, pues aquí tuvierais una base de datos con formatos de correo electrónico, temas de inteligencia artificial, esto es súper cachondo, ¿no? Ni siquiera miras tus sistemas. Esta me gusta mucho, que es un cura coreano que da sus sermones por YouTube y en paralelo tiene un OrientDB para guardar sus cosas. Bueno, hay un poco de todo. Y por ir terminando, el resumen para OrientDB es que la configuración no puede ser que diga una cosa y luego haga la contraria, que puedas listar las bases de datos no tiene ningún sentido, porque yo lo he pensado y no tiene sentido. Necesitarías proteger más el usuario root, porque pensar que si tú tienes root tienes todo, porque puedes entrar a todas, es transversal el usuario, no necesitas tener el usuario de cada base de datos. Y estamos trabajando en el tema de saltar de una base de datos autenticada a otra diferente, sin necesidad de ser root. Dependiendo del entorno nos ha funcionado, pero estamos probando para saber exactamente cuándo funciona y cuándo no. Bueno, el ataque lo comentamos, pero básicamente cogemos la base de datos de defecto, que es Culder Concept, y de ahí podemos saltar a root. Lo que pasa es que estamos haciendo pruebas y no es muy estable, entonces de momento lo dejamos. Y
otras cosas interesantes es que si no quieres estar conectándote para estar muy expuesto, te la puedes bajar con una consulta con cualquier usuario, da igual los privilegios, te la puedes bajar a local para que trabajes con ella con la consulta de Sport. Con el usuario root tiene la información de server y otros ataques de inyección y tal, pero lo de server es chulo porque aquí en un ejemplo es el código de fuerza bruta para Origin es muy sencillo y lo que veis aquí es un ejemplo de lo que te sale en la respuesta, que es todas las conexiones que se hacen a esa base de datos Origin, con lo que tendrías todo el entorno empresarial de los que estén usando esta base de datos, con sus IP, las consultas que hacen, cuando se conectan, etc. Y ahí tenéis la consulta en la herramienta de lo que hay que hacer. No necesitas proxies, ¿vale? Tú tienes un diccionario, lo pruebas. En el caso de la investigación, probamos con 6 pasos, las más típicas, y en 18 casos pudimos entrar. Para que os hagáis una idea. Si tienes 1000, imaginaros. Si hicieras un diccionario, no era el objetivo. Era una prueba. No más de datos de la gente, sino ver un poco, pero vamos, que un diccionario pequeñito, razonable, pues probablemente te daría acceso a un dato. Y esta es la herramienta, ¿vale? Tenéis en GitHub y podéis hacer lo que queráis, la podéis ver. Se basa en hacer consultas por HTTP por request en Python y ahí tenéis todas las opciones, donde podéis decirle que vaya por Tor, que se la descargue entera o no, que haga denegación. Lo que no tiene es ransomware, ¿vale? Porque no queríamos destruir malware, pero ya veremos lo que hacemos. La idea de esta herramienta un poco, pues al igual que existen otras herramientas como SQL Map, etcétera, pues para SQL pues queremos hacer algo parecido con estas bases de datos de grafo que van, pues cada vez son más importantes, de tal manera que los equipos en las empresas, ya sea Blue Team o Red Team, tengan herramientas sencillas para ver si hay bases de datos expuestas en una organización y poder de alguna manera remediar los problemas. Y lo que hace también es te da un report en un JSON, ¿vale? Con toda la información que pueda coger haciendo fingerprinting, qué versión es, qué datos tiene, qué tipo de dato es, para que tú te hagas una idea si es interesante seguir investigando esa base de datos o no con poquitas consultas. ¿De acuerdo? Te ha dado un report por cada una que encuentre y luego ya lo ves tranquilamente. Vale, y ya terminando, bueno, básicamente os queríamos comentar eso, ¿no? El resumen sería así como está guay la tecnología cool, ¿no? Y a nosotros nos gusta mucho este tipo de bases de datos, pero antes de utilizarla en entornos reales, y nosotros las estamos probando para usarlas en entornos reales, pues tienes que ver si son mínimamente seguras, ¿no? Y ver si lo que dice el fabricante es verdad. En todos estos tiempos, en estos últimos más o menos 9 meses, ¿no? 9-10 meses, pues si juntamos bases de datos y no hicimos un hacking activo en el sentido de romper una autenticación, porque si no probablemente el número sería más, sino simplemente con malas configuraciones, pues tuvimos acceso más o menos a unas 600 bases de datos y con información pues alguna bastante sensible, ¿no? De organismos públicos de aquí en España, compañías, un montón de datos personales o de organizaciones, bueno, ahí había un poco de todo. No podemos decir cuánta cantidad de información exacta hay porque tú te conectas a una base de datos y a lo mejor te dice la base de datos tiene 50 gigas, pero realmente información útil no son 50 gigas, es mucho menos porque se da mucha cantidad en los nodos, en las relaciones. Con lo cual, bueno, nos hemos puesto ahí una referencia en millones de nodos por poner, pero es estimación. Por poner algo, ¿vale? Básicamente, los ataques que existen, pues es lo triste, ¿no? Ataques de hace 20 años, ¿no? Configuración por defecto, validación por IP de origen, eso está superado desde los 90, ¿no? Pues tecnología nueva lo sigue poniendo. Malas configuraciones de contraseña, almacenamiento, que sería mejor realizarlo de otra manera, consultas a terceros, ningún tipo de contramedida frente a ataques de denegación de servicio o cifrado de bases de datos, es decir, al final, mucho que configuración. Aquí si luego se publican las slides y queréis jugar con estas bases de datos, os ponemos unas recomendaciones básicas, ¿no? Que es básicamente, joder, no os pongas la base de datos en internet y al menos protege el acceso, ¿no? Luego se pueden hacer muchas más cosas, pero por lo menos haz lo mínimo y, hombre, sinceramente, si tienes que elegir entre las dos, yo creo que Neo está bastante... ¿no? Yo no quiero meterme en problemas. No, la verdad, Neo está bastante por encima en seguridad y además hace versiones, digamos, más estables. Sobre todo las últimas ya han empezado a meter el tema de seguridad y poner buenas prácticas, la gestión de usuarios es buena. Cuando decimos la última nos referimos a enero, ¿vale? Sí. Enero de este año. La que habéis visto con el ransom, pues esa ya te implementa gestión de usuarios. Entonces ahí ya... Vale, con eso, esto era lo que os queríamos comentar, ahí tenéis nuestros contactos y si queréis cualquier cosilla, pues ahora o Sí, otra, no sé. muchas gracias. Venga, gracias.
¿Ninguna? No sé si vais a tomar tanto. El Databases lo habéis programado en Python y es obvio por qué, pero en el anterior programa, ¿qué lenguaje de programación usasteis para programarlo y por qué? ¿En el anterior programa? Disteis dos Githubs, uno estaba programado en Python y el otro no... No, solo hay uno. Solo es uno. Tienes todo en el mismo programa. Oh, entonces me he confundido yo y la pregunta La herramienta es, puedes elegir la base de datos que quieres o las dos a la vez. Sí, es una opción que tú dices, quiero Neo, quiero Orient, o las dos, o marcar las dos, y entonces ya miran los puertos por defecto, intenta entrar, te hace fingerprinting. A la herramienta lo único que le tienes que decir es la dirección IP a la que quieres consultar, o una lista de direcciones IP y te da opciones. Puedes ir en claro, puedes ir por todo, hay diferentes maneras. Incluso una red para hacer auditoría interna. En mi red local quiero ver si alguien de mi equipo de innovación me está usando bases de datos de grafos y no ha avisado a nadie. Y tiene los ataques básicos y luego, lógicamente, tiene las opciones de exportar la base de datos, ¿no? Porque a lo mejor no sabes el lenguaje de query específico, pues la herramienta ya te lo hace. muchas gracias, me he confundido. Hola. Sí. Quería preguntaros si habéis probado el sistema de generación de password aleatorio, de Orient me parece. Sí, yo lo estuve mirando y la verdad es que hacía como un hash demasiado largo como para preocuparme. O sea, la gente suele poner el password, no suele generar aleatorio, pero creo que lo hacían bien. O sea, no... Atacar esa parte yo creo que es ya más meterse en temas más profundos, yo creo. Vamos, yo no lo he mirado. Yo lo estuve mirando y en principio yo no sé mucho de generación de números aleatorios. Sí que se podría mirar más en profundidad, pero no me quiero meter en un jardín. Yo lo vi y dije, creo que lo hace bien. Entonces voy a probar a usar diccionarios porque la gente va a meter un password y no va a dejar esto porque te tendrías que aprender. Cuando te la genera, te tendrías que saber el hash que te hace, te lo tendrías que apuntar en algún sitio. Entonces no... Está guay si te lo guarda en las que dicen en el navegador, te lo guarda en la cookie, vale. Pero si no, te tienes que aprender. Entonces yo creo que es... Pero es una buena pregunta. La verdad que no he llegado a mirar en profundidad cómo lo genera. Normalmente nos hemos centrado sobre todo en Neo 4J porque entre las dos cubren más o menos el 80 y pico% digamos del mercado, pero Neo, si ves las tablas, Neo es a lo mejor ¿cuánto era? ¿El 60%? Sí, dentro de las de bases de grafos está Neo muy por encima, el 30 y pico del total. Sí. Y luego Orient debe estar muy juntado con las demás. Lo que pasa es que Orient sí que hay otras que parece que están más, pero no las exponen en internet. Entonces el caso más gráfico es el de Orient porque te los pone por defecto, entonces es mucho más fácil encontrar. De todas maneras, lo que comentas, verse esas claves, analizar eso es relativamente sencillo. No lo hemos hecho, pero vamos a ver si una distribución aleatoria, a ver si... Pero no lo hemos mirado. ¿Y sabéis qué sistema de hashing utilizan para hashear las puntuaciones que tú pones? Sí, eso lo... Sí. Bueno, no sé si hemos ido muy rápido. Neo 4J usa SA256 más un sol, que no está mal, se puede hacer peor, no está mal, pero hay recomendaciones mejores, ¿no? Como PBKDF2. ¿Qué es lo que hace Orient? ¿Qué es lo que hace Orient? Entonces Orient en eso no lo hace mal y Neo pues, podría hacerlo mejor. Vale, gracias. ¿Las preguntas por ahí? ¿Habéis apuntado? Bueno, pues pido otro fuerte aplauso para el 2.